dirigentes, colaboradores y socios de la institución. En este caso va un doble saludo por parte de los comités de educación y de equidad de género, que son los organizadores de esta primera webinar que tenemos de la cooperativa Amburicao. En fin, estamos viviendo en Paraguay y en el mundo un año absolutamente atípico por efectos de la pandemia que influyó negativamente en muchos aspectos de nuestras vidas, sobre todo en materia económico-financiera, en materia de salud, de educación y en muchos otros aspectos. También en lo económico-laboral, ¿verdad? Que se resiente bastante. Efectivamente, también en la cooperativa Amburicao hemos aprendido muchas cosas y hemos dejado de lado muchas otras. Pero más que nunca hemos aplicado el esfuerzo propio y la ayuda mutua que nos marca nuestra doctrina cooperativa, pues estamos trabajando varios ejes, sobre todo con el apoyo y la confianza de nuestros socios ahorristas que estamos canalizando, digamos, correctamente a nuestros socios con necesidades económicas. Y la cooperativa en estos tiempos se está abocando a trabajar este tema, el tema de los créditos oportunos y de emergencia, tendiéndole la mano al socio y a la socia que necesita. Estamos trabajando en materia de reestructuraciones de créditos. Muchas personas han perdido su fuente de trabajo, sobre todo las que están trabajando en las micro y pequeñas empresas. Estamos trabajando en las refinanciaciones que mucha gente necesita. Estamos viendo periodos de gracia a las personas que absolutamente no tienen recursos. En fin, estamos haciendo tantas cosas también en la medida de las posibilidades desde la institución. Aparte de eso, estamos aplicando todos los protocolos en materia de salud que nos marca tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Para cuidar sobre todo el tema del trabajo decente, que es uno de los ejes de los objetivos de desarrollo sustentables del milenio. También, aparte de estos ejes mencionados, estamos muy fuertes con uno de los valores tan fuertes de nuestra doctrina cooperativa, que es la solidaridad. En este sentido, tendiéndole la mano al socio o a la socia que necesita, así como también a muchas personas que están en nuestra comunidad y que hemos apoyado con kits de alimentos en nombre y representación de toda la masa societaria de la cooperativa Amburicao. Todos saben que las cooperativas tienen una autoridad de aplicación que es el INCOP y por resolución de este instituto pararon las actividades sociales, culturales y educativas. Y por eso hoy, y teniendo en cuenta el tema que nos va a traer nuestra excelente facilitadora, la doctora Limensa, en unos minutos, ¿verdad? Estamos aplicando el nombre de este curso con proactividad y adecuación al cambio. Nos estamos reinventando. Palabra muy de moda en este momento. Y nos estamos acercando, relacionándonos de esta manera, en forma virtual, aprendiendo mucho de las herramientas tecnológicas que antes quizás los más grandes dejábamos de lado, dejábamos que nuestros hijos adolescentes y otros, ¿verdad?, manejen, y hoy estamos aprendiendo, estamos interactuando, le estamos sacando el jugo al celular, a la computadora, estamos preguntando y nos estamos involucrando. Estamos también como cooperativa, nosotros ayornándonos, ofreciendo muchos medios de pago a nuestros socios para evitar quizás que vayan a las oficinas de la institución y todos los que puedan interactuar de esta manera también, ¿verdad? A través de Amburicao Online y muchos otros servicios que les estamos ofreciendo. En fin, tengo tantas cosas que decirles, pero como este webinar comienza, vamos a ir en el transcurso de los días, de las semanas, enfocando otros temas. Entonces, hoy les dejo en la grata compañía, como ya les dije, de la licenciada Ana Limensa con un tema excelente, proactividad y adecuación al cambio. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes, aprovechemos el curso, aprendamos algo, vivamos
en forma positiva, cuidémonos todos. Buenas tardes. Licenciada en Psicología Laboral, especializada en Administración de Recursos Humanos, con numerosas certificaciones nacionales e internacionales, coach ontológico y deportivo profesional, cuenta con una amplia experiencia laboral en el área de auditorías de gestión de calidad y desarrollo de personas, es docente certificada por el Sistema Nacional de Educación Cooperativa y la Academia de Liderazgo Transformador. Damos la bienvenida a la licenciada Ana Limensa. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Un gusto estar compartiendo esta jornada con ustedes. Y por lo que decía la presidenta, soy pionera abriendo los webinars de Moricao. Así que es un gusto y un honor. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, nuestro tema de hoy, lo que yo les quiero plantear, un tema que habrán escuchado hablar varias veces, ¿verdad? La palabra proactividad. ¿Sí? Por ahí hablamos de la proactividad y más en este momento, en esta realidad que tenemos hoy día, hablamos mucho de cómo adecuarnos al cambio, ¿sí? Lo que nos trajo la pandemia, aparte de cambiarnos totalmente nuestra manera de vivir, ¿sí? Es ponernos un desafío a ver cómo nos vamos adecuando a todo lo nuevo que va llegando a nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, con mucho gusto, quiero iniciar esta presentación, voy a compartir pantalla y la idea es que ustedes puedan ir consultando en el chat si tienen alguna duda, algo que quieran compartir, ¿sí? Que puedan disfrutar de lo que vamos conversando y también que puedan ir contando sus experiencias de repente, si eso quieren, ¿sí? Bueno, como les decía, bienvenidos y arrancamos nuestro tema. ¿En qué consiste la proactividad? Sí, la proactividad generalmente, lo primero que viene a la mente cuando hablamos de proactividad es la iniciativa que tiene la persona, es el anticiparse, es el poder estar antes de, ¿verdad? Entonces, esto mismo es lo que de repente el diccionario nos trae, ¿verdad? Es la actitud de la persona que la lleva a anticiparse de forma activa a los eventos o situaciones. ¿Qué pasó con el COVID? ¿Qué pasa con la pandemia? No nos dio tiempo de anticiparnos en realidad a ninguna situación que se plantea ahora, ¿verdad? No tuvimos ese tiempo de ser proactivos con esta pandemia. Pero igual, hoy que estamos en la pandemia, ¿sí? Fíjense que hay muchas cosas que han cambiado y hay mucha gente que empezó a cambiar de rubro, cambió la manera en que solventaba su vida, ¿sí? Entonces tuvo una visión, fue proactivo o no también, ¿verdad? Entonces, a este concepto de proactividad, yo le agrego esto también, ¿sí? A ver qué les parece. No significa solo tomar la iniciativa, ¿sí? Significa, y esto es algo sumamente importante, la proactividad significa que nosotros somos responsables de nuestras vidas, ¿sí? O sea que está la pandemia, puede haber otra situación, puede haber una crisis, un problema que yo tenga a nivel laboral, familiar, etcétera, ¿sí? Entonces, desde mi proactividad, yo busco una acción, yo busco resolver eso, que es también ser responsable de mi vida, ¿sí? Y acá, por ahí puede ser que surjan cosas como, sí, pero pasa que yo no soy así porque en mi familia nadie era así, o en la escuela yo no aprendí a ser así, ¿verdad? No soy una persona que se anticipa, ¿verdad? Entonces, por ahí tenemos esas creencias también que pueden de repente limitarnos, ¿verdad? Pero en realidad todos podemos ser proactivos, como dice un autor que yo le leí y les recomiendo, que es Stephen Covey. Él habla de que la proactividad se aprende. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los que estamos acá podemos ser proactivos, si es que ya no lo estamos siendo, ¿verdad? Entonces, y es una responsabilidad de la persona, ¿sí? Yo decido si quiero o no quiero ser proactivo. No me limita ninguna cuestión genética, ni porque mis padres eran o no eran así, ¿sí? Entonces, eso es lo primero
que quiero que quede, ¿sí? Que todos podemos ser proactivos, ¿sí? Es lo que queremos, ¿sí? Implica, hablamos de la iniciativa, hablamos que implica una responsabilidad de cada uno, la responsabilidad que yo tengo por mi vida, significa que yo no es que me quedo con lo que las circunstancias me dan, sino que yo decido y elijo seguir haciendo o no haciendo algo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, también, y algo súper importante, y esto ya tiene que ver con el liderazgo personal, significa que tenemos la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan, ¿sí? Cuando yo soy una persona proactiva, tengo que tener en cuenta la iniciativa, la responsabilidad, y la proactividad siempre implica una acción. Entonces, cuando yo soy una persona proactiva, yo tengo la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. ¿Esto qué implica esto? Y a veces es que las cosas sucedan y no tienen que ser cosas demasiado grandes, pueden ser cosas pequeñas. Ejemplo, yo quiero que haya un cambio en mi ambiente laboral o en mi ámbito de trabajo o en mi equipo de trabajo, ¿sí? Pero espero que el jefe tome la iniciativa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay algo que yo puedo hacer, hay una iniciativa que yo puedo tomar, una acción que yo pueda tomar para generar ese cambio, para propiciar ese cambio que yo estoy queriendo, ¿sí? Entonces, yo hago desde mí que las cosas sucedan, que lo que yo quiero suceda, ¿sí? Entonces, la conducta es un producto de su propia y libre elección en las personas, en nosotros, ¿sí? Nosotros podemos decidir cómo actuar. Imagínense, con el tema de la pandemia, muchas emociones sentimos, ¿verdad? Sentimos miedo, incertidumbre, inseguridad, ¿sí? Creo que la mayoría de las personas sentimos todo eso. Entonces, es también cómo yo actúo, cuál es mi conducta en relación a eso, qué es lo que yo elijo hacer. ¿Sí? Esto implica, y siempre extendiendo a lo que es la proactividad, no es que las cosas son así y bueno, así me voy a quedar. En Paraguay, acá nosotros, y bueno, manté, así va a ser, ¿verdad? Porque así son las cosas y bueno, yo me quedo con esto, ¿verdad? Entonces, la proactividad implica el desafío, es el hacerse cargo y tomar la decisión. Y bueno, y el autoliderazgo, que tiene que ver con liderazgo de mi vida personal, ¿sí? Bueno. Alguien le tiene que admitir a alguien porque me tapa el... Bueno, entonces, para hacer que las cosas sucedan, ¿sí? ¿Cómo hacemos que las cosas sucedan? Como yo decía al principio, o sea, si somos líderes de nuestras vidas, tenemos que hacer que las cosas sucedan, no esperar que nuestro jefe nos diga qué hacer, no esperar que algo cambie por fuera, sino que ¿qué puedo hacer yo para estar mejor? Entonces, cuando yo estoy hablando de que tengo que hacer que las cosas sucedan, ¿sí? ¿Cómo hago eso si es que yo no sé qué es lo que necesito o si es que yo no sé cuál es el resultado que quiero lograr? Y acá es interesante, gente, que a veces puede ser que pase un día, pasan 24 horas o pasa una semana y yo esté haciendo algo en transparencia, decimos a veces, ¿verdad? En transparencia, y en realidad yo no tengan claro para qué estoy haciendo esas cosas que estoy haciendo, ¿sí? Entonces es importante también, y eso tiene que ver con la productividad y tiene que ver con la adecuación al cambio, que yo pueda tener en claro cuál es mi propósito, para qué hago esto que estoy haciendo, ¿sí? Y si yo tengo claro mi propósito, obviamente también me voy a dar cuenta si lo que yo estoy haciendo me acerca a esto o no. ¿Sí? Entonces es importante, acá es donde hablamos de la importancia de la conciencia, de que seamos conscientes, ¿sí? Porque a veces también miramos con más facilidad lo que hay afuera, lo que tiene el otro, lo que le gusta, lo que me gustaría que el otro cambie o lo que me gustaría que el otro empiece a hacer, cuando que en realidad lo que tengo que hacer es mirarme hacia adentro y ver qué cosas son las que yo quisiera cambiar o qué es lo que yo puedo hacer para aportar mi mejor versión
a este equipo de trabajo, a mi familia, etcétera. ¿Sí? Entonces, ese es el desafío, es poder mirarnos. Y cuando digo poder mirarnos, no siempre es fácil. A veces cuesta poder mirarnos, cuesta, ¿sí? Pero por eso es un desafío. Y es ahí donde hay la posibilidad de que yo pueda evolucionar y yo pueda aprender a ser mejor, ¿sí? Bueno, la proactividad tiene la proactividad y la responsabilidad. Ya les dije que la proactividad tiene que ver con la responsabilidad de hacerme cargo de mi vida, ¿sí? Entonces, la palabra responsabilidad, que tiene que ver con responder, y habilidad, habilidad para elegir la respuesta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? También vamos a hablar un poquito más adelante de lo que es el ser proactivo o ser reactivo, ¿sí? Cómo yo reacciono ante un estímulo, cómo yo reacciono ante una situación, cómo yo reacciono ante la conducta de una persona, cómo yo reacciono ante la crisis, cómo yo reaccioné ante el COVID, por ejemplo, ¿verdad? Esto que es algo tan grande que nos está pasando hoy día. La proactividad tiene como valor principal la responsabilidad. O sea, yo no puedo decir que yo no soy así, que yo no sé qué, no sé cómo. Claro que puedo no saber qué hacer, puedo no saber qué decisión tomar en una situación en la que me siento a lo mejor confundida, pero tengo que poder conectarme con eso que está dentro mío, porque dentro mío está la respuesta, o yo sé qué hacer para lograr encontrar esa respuesta, ¿sí? Entonces, eso es importante porque a veces estamos acostumbrados a mirar afuera, cuando que lo que tenemos que hacer es empezar a mirar mucho más hacia adentro, ¿sí? E inclusive eso tiene que ver con las cosas que nos pasan. A veces miramos eso de afuera, pero no miramos el impacto real que tiene en nosotros o para qué está esta situación, ¿sí? Y a lo mejor, no sé cómo les ha de sonar, yo tuve personalmente muchas reflexiones, ¿verdad? Con el tema de la pandemia, con el COVID, y llegué a la conclusión de que la pandemia vino a mí particularmente a enseñarme algo muy grande, porque yo empecé a ver a mi alrededor, empecé a ver mucha solidaridad, empecé a ver, como hablaba la presidenta hace rato, las empresas, todos se fueron adecuando y priorizando a las personas, priorizando lo realmente importante. Muchos de los que están dedicándose a lo que yo me dedico, dejamos de trabajar mucho tiempo, ¿verdad? Y tuvimos que reinventarnos en una nueva manera, en una nueva realidad que va a quedarse y va a estar por mucho tiempo todavía, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando estamos con el tema del COVID? ¿Sí? Estamos con el tema del COVID, es la crisis, esta pandemia. ¿Qué me pasó a mí? Sí, es importante poder chequear qué me pasó a mí, ¿sí? Qué emoción yo sentí, porque también tenemos culturalmente a veces algunos inconvenientes para darle espacio a nuestras emociones. A veces no nos gusta tanto darle espacio a nuestras emociones porque tenemos la creencia de que eso nos hace vulnerables o que somos sensibles si nos emocionamos, ¿verdad? Entonces, esa creencia a veces nos limita, pero sin embargo, nosotros somos seres emocionales, somos seres que sentimos, ¿sí? Y nos emocionamos con lo que pasa. Voy a dejar de compartir pantalla para verles un ratito. Bueno, así me siento más en contacto también si les veo. Y quiero hablar con ustedes. Ahí veo muchos rostros conocidos, muchos rostros amorosos conocidos. ¿Qué pasó con el COVID? ¿Qué les pasó a ustedes con la pandemia? ¿Dieron paso a sus emociones? Yo sentí mucho miedo, sentí miedo por mí, por mis hijos, por mis padres. Imagínense que a nivel laboral realmente estamos hablando de que por lo menos hasta mayo que yo seguía las estadísticas, en Paraguay estamos hablando de 1000 desempleados,
100.000 desempleados, perdón, 100.000 desempleados. Y eso es un impacto muy grande. ¿Sí? Muchos cambios, muchas cosas que realmente daban pie para que sintamos todo el miedo y toda la incertidumbre que podíamos sentir, ¿verdad? Entonces, pero fuimos conscientes de eso que sentimos. Yo pude decirle a mi familia, yo tengo miedo, o realmente cómo pasó, qué espacio le dimos a nuestras emociones. ¿Y por qué quiero conectar con esto, con las emociones? Porque nosotros somos seres emocionales, Nos enseñaron que no, ¿verdad? Porque de las emociones ni de la inteligencia emocional nos hablaron en la escuela, ni en el colegio, ni en la maestría, nunca nos hablaron. Hoy día más o menos estamos incursionando en eso, en las maestrías, en las facultades, en la escuela también, porque mi hija tiene como algunas cosas que le dan sobre el tema de las emociones, ¿verdad? Entonces, de repente no podemos expresar eso que sentimos. Pero gente, es súper importante que seamos conscientes de eso, porque si nosotros no somos conscientes de qué es lo que siento, qué es lo que me pasa, o sea, ¿tengo ansiedad o tengo miedo? ¿Hay algo que me frustra o me irrita? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Verdad? Entonces, que tengamos nuestro diccionario emocional es súper importante también, porque cuando hablamos de proactividad y cuando hablamos de adecuación al cambio, son cosas que mi ser, yo como persona, tengo que tomar la decisión y hacer el proceso que tengo que hacer para ser proactivo y para adecuarme a ese cambio. Porque ustedes saben que cuando hay un cambio y cuando hay algo que está ahí, es fáctico, no está y va a estar y va a permanecer. Y yo me niego a ese cambio, empiezo a sufrimos, ¿verdad? Porque entonces me resisto y cuando me resisto, yo sufro por eso, porque eso otro está ahí, ¿sí? Entonces es importante que conozcamos y que nos conozcamos a nosotros. Ustedes, yo soy psicóloga, ustedes se van a sorprender si yo les digo que en una evaluación, ¿cuántas personas dicen que se conocen? Pero en realidad cuando vemos el reporte, no es tan así. ¿Verdad? No es tan así porque en realidad no nos damos tiempo de conocernos. ¿Y a cuántos de ustedes le habrá pasado que de repente una situación en su vida hace que ustedes se conozcan más? Porque dicen, yo no sabía que podía hacer esto. Yo no sabía que yo tenía este talento, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, a veces esas situaciones que llegan a nuestras vidas nos muestran cosas que están en nosotros y que nosotros no nos conocíamos de esa manera. Por eso que es importante, a mí siempre me gusta mirar lo que pasa y que de cualquier persona que cruza mi camino yo puedo aprender algo. ¿Sí? Cualquier persona puede ser mi maestra, cualquier situación puede ser mi maestro. Y yo personalmente me hago cargo de lo que yo creo, ¿verdad? Que la pandemia para mí hoy, en este momento de la vida, es un gran maestro. Me enseñó cosas que en realidad de otra manera yo no hubiese mirado, no hubiese aprendido. Y probablemente ustedes tendrán su historia también en relación a eso. A cada uno de ustedes le habrá tocado una situación diferente. Algunos estaban de viaje, otros estaban en las casas de sus padres y no estaban en sus casas. ¿Dónde les tocó, con quién les tocó convivir esos días? ¿Con quién pasaron esos primeros días donde todo era tan desconocido y había un pánico generalizado, donde todo paró? Si todo eso, algo me enseñó, ¿sí? Entonces, si pudieron verlo, genial. Entonces, es eso, es elevar la conciencia para ir dándonos cuenta de lo que nos pasa y que tiene que ver con el tema que estamos hablando hoy, ¿verdad? Porque esto no está fuera de nosotros. No es que Ana me va a enseñar la proactividad y ahora yo voy a aprender a ser proactivo porque Ana me enseñó o Ana me va a enseñar la adecuación al cambio. Si yo les estoy contando, a lo mejor inclusive cosas que ustedes ya saben, pero el poder ser proactivos o el adecuarse al cambio, sea este o cualquier otro, depende de ustedes.
¿sí? Depende de la decisión que cada uno de ustedes tome y de lo que cada uno de ustedes quiera hacer con su vida hoy. ¿Sí? Bueno, hoy y más adelante, o sea, mirando el futuro también, ¿verdad? Bueno, vuelvo a compartir pantalla. A ver, voy a mirar un poco el chat un ratito. Quiero leer acá una pregunta. Dice Laura, ¿qué pasa cuando somos proactivos? Adaptamos nuestro negocio, creamos algo y al instante la gente te copia y ofrece lo mismo, más barato y de menor calidad. Qué buena pregunta, Laura. Yo estoy en un rubro en que muchísima gente hace lo mismo que yo. Y yo creo que eso nos pasa a muchísima gente, ¿verdad? Todos estamos en nuestros negocios están relacionados o hay otras personas. O sea, la competencia y la competitividad existe, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo te puedo decir acá? Es siempre lo que vos hagas va a marcar la diferencia dependiendo de cómo lo estás haciendo, ¿sí? ¿Qué tanto amor le estás poniendo a ese negocio? ¿Qué tanto amor le estás poniendo a ese emprendimiento? ¿Cómo estás cuidando tu relacionamiento con tus clientes, con la gente que te rodea? Sí, porque eso es importantísimo. Dentro de inteligencia emocional, uno de los factores de éxito es el relacionamiento con las personas. ¿Qué tan empático soy yo con mi cliente? ¿Sí? ¿Cómo es mi manera de relacionarme con esos clientes? Eso es algo que marca muchísimo la diferencia. No importa cuántas personas estén haciendo lo mismo que vos, siempre vas a tener la oportunidad de marcar la diferencia con la forma en que vos lo hagas. Todos tenemos, y eso tenemos que buscar. ¿Cuál es mi talento? ¿Qué es lo que en mí marca la diferencia? ¿Cómo yo me puedo enfocar en mi negocio, en la gente que es mi cliente? ¿Qué más le puedo dar? Yo tengo que poder dar, tengo que exceder las expectativas. ¿Sí? En eso me tengo que enfocar. No me tengo que enfocar solamente en generar y vender, porque eso ya va a ser consecuencia. Sí, yo me tengo que enfocar en marcar la diferencia, en exceder las expectativas de mis clientes, en dar un plus, si puedo dar un plus. Entonces, eso es lo que creo que, por lo menos en mi caso, es lo que yo aplico y que yo veo que eso es lo que funciona, ¿sí? Bueno, gracias por la pregunta y seguimos con la presentación. Bueno, y acá nos quedamos con las emociones, ¿sí? Entonces, la invitación es a que podamos ser conscientes de nuestras emociones y aún hoy, porque esto es, cada vez van a haber casos, empresas que van a cerrar y van a cumplir el proceso de cuarentena, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque no hay un final de esta situación, por lo menos todavía, por ahora, ¿verdad? Entonces, tenemos que adecuarnos a esta nueva manera. Lo peor que podemos hacer es decir que cuando esto pase, yo voy a empezar a hacer esto, o cuando esto pase, yo voy a empezar a trabajar aquello, ¿sí? Porque entonces nos estamos postergando y no sabemos por cuánto tiempo. Entonces la invitación es que esto sea un motor, una motivación y no algo que me frene. Y acá les hablo un poco de este punto que tiene que ver con eso. ¿A cuántos de ustedes les pasa que a veces estamos en un círculo de preocupación? Fíjense, lo que está en fucsia, ¿sí? Es el círculo de preocupación. ¿Qué es eso que a mí me preocupa, me quita energía? Dios mío, esta pandemia, que no podemos hacer nada de la pandemia, ¿verdad? Y sin embargo, hay muchísima gente que está haciendo su negocio, ¿verdad? Porque la era digital se vino y vino para quedarse. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ocuparme de la parte del centro, que es mi círculo de influencia. ¿Qué es mi círculo de influencia? Es lo que yo puedo hacer. Es de lo que yo me puedo hacer cargo. Es de lo que yo me puedo ocupar. Y acá les pongo un ejemplo.
no sé, a mí me preocupa mucho que, por ejemplo, en mi equipo de trabajo, fulanito no da lo mejor de sí. Esta persona que se llama José, le pongo un nombre cualquiera, ¿verdad? De repente, bueno, él no da lo mejor de sí, siempre está postergando, ay, llega tarde, y yo me preocupo por él, ¿verdad? Y dejo de mirar lo que yo puedo hacer. Pongo mi energía en eso. Y quiero que ahora ustedes piensen por un ratito en qué están poniendo su energía que no está dentro de su círculo de influencia. Pienso, tucu, tucu, tucu. Ahí veo algunos rostros pensativos, me gusta, muy bien. Maybel, Ana, ahí las veo. Piensen, ¿en qué en este momento de mi vida, no digo en este ahora, en este instante, pero en qué están poniendo su pensamiento y su energía? Porque donde yo pongo foco, recuerden que eso crece. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Es poner nuestro foco en nuestro círculo de influencia, porque acá nomás yo tengo poder de cambiar, de elegir, etcétera, etcétera. En lo que pasa alrededor, lo que tenga que ver con el otro o inclusive con la pandemia, yo no voy a cambiar eso. Ni yo ni ustedes. O sea, eso no va a cambiar. Esto empezó, está en un proceso y no sabemos cuándo ni cómo va a terminar. Lo único que yo sé acá dentro de mi círculo de influencia es que yo tengo que reinventarme y tengo que buscar una nueva manera de hacer las cosas, ¿sí? Y que me dé satisfacción, que me dé bienestar. Y que me tengo que cuidar y que tengo que protegerme a mí y a los que están a mi alrededor, ¿sí? Entonces, piensen dónde ustedes están hoy, dónde están poniendo más foco. En este círculo de influencia, que es lo que a mí me toca y yo acá soy líder y puedo manejar y administrarlo, o en lo que es un círculo de preocupación, que como su nombre lo dice, solamente me puede preocupar. Me preocupa y no puedo hacer nada. Y cuando estoy en ese síntoma de la preocupación, no me ocupo ni de eso porque no puedo, no es a lo que me competa, y no me ocupo de lo que sí podría estar ocupándome, ¿sí? Entonces después nos quedamos desgastados, eso nos desgasta. Entonces eso también lo hablamos dentro de inteligencia emocional. ¿Dónde estás poniendo tu energía? ¿Sí? En eso que estás constantemente hablando, en eso que constantemente está ahí, en tu mente, en tu pensamiento. Revisa eso que está ahí, porque eso está definiendo lo que estás haciendo día a día. Te está permitiendo ser proactivo, te está permitiendo adaptarte a esta nueva realidad. ¿Le estás viendo las ventajas a esta nueva realidad o todo está mal? Porque si estás viendo que todo está mal, habría que revisar ahí, ¿verdad? Porque a lo mejor lo que está mal no es la situación, no es lo que está afuera, es la forma en que yo estoy viendo, ¿sí? Bueno, entonces ahí les queda esa tarea para que puedan hacerlo. ¿Cuál es la invitación? Es que nosotros podamos cambiar nuestros paradigmas, que podamos cambiar nuestros paradigmas que tienen que ver con la forma en que pensamos, son nuestras creencias. Es lo que nosotros creemos y es una verdad para nosotros. Y no siempre es así. Imagínense, y en Paraguay yo sé, una de las creencias más populares es que, famoso, ¿verdad? No vayas a poner tu cartera en el piso porque se te va la plata. Esa es una creencia popular y no está solo en Paraguay, a nivel Sudamérica inclusive yo ya escuché. Y la plata se te va cuando vos gastas, ¿o no? No es que porque vos pones tu cartera en el piso la plata se va, no. En general, no, hay un hoyo ahí cuando vos gastás se te va la plata, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué pasó? Algún ancestro, ¿verdad? Tuvo una situación y algo quedó ahí. Y esas son creencias que tenemos y que a veces esas creencias son súper poderosas. Ejemplo, yo digo, bueno, lo que pasa es que yo ya tengo 40 y a esta edad no me voy a poner a estudiar inglés porque es tan difícil, pero tengo tantas ganas, pero ya no puedo más estudiar a esta edad. ¿Sí? Entonces, yo misma me estoy limitando, tengo una creencia limitante.
¿Me siguen hasta ahí? Entonces, ¿cuál es la invitación? Que cambiemos nuestra manera de pensar, cambiemos nuestra estructura mental. Vamos a mover nuestro cerebro si es necesario y empecemos a mirar y a pensar lo que nos hace bien, lo que queremos para nuestra vida, no lo que no queremos. Porque imagínense que a veces nos hacemos más daño porque eso que no nos gusta o eso que no queremos, en eso nos pasamos pensando. Nos pasamos pensando en eso que no nos gusta, en eso que yo no quiero, pero me paso pensando en eso. Y si yo pienso y pienso en eso, le estoy poniendo foco, le estoy poniendo energía y está presente en mi vida. ¿Verdad? Entonces, a cambiar los paradigmas. Y acá pueden hacer un ejercicio, ¿verdad? Anoten los, no sé, los 10 primeros pensamientos que tienen ustedes. En Paraguay todo es difícil, acá no hay plata, cómo yo a esta altura de mi vida voy a cambiar de profesión, no sé, yo no soy talentoso para esto, ¿sí? ¿Cuáles son esos primeros pensamientos y ahí se van a dar cuenta ustedes de cuáles son los paradigmas que tienen que empezar a cambiar? Eso se les queda como tarea también, si quieren revisar sus paradigmas y su estructura mental o sus mapas mentales y cambiarlos por otros que les hagan más poderosos. La proactividad y el cambio. Ser proactivo implica centrarse en los aspectos de la realidad que se pueden cambiar y actuar sobre ellos para que el cambio se produzca en la dirección que yo quiero. ¿Sí? No es que yo me adecuo al cambio a donde me lleve el viento. ¿Sí? Ahí volvemos al tema del propósito. O sea, si yo sé cuál es mi propósito, yo quiero ser proactiva o yo soy proactiva y yo quiero adaptarme a este cambio para que mi vida, para que yo pueda ser más feliz, para que yo pueda estar más plena, para que yo pueda acomodar mejor a estos nuevos tiempos y disfrutar dentro de lo que me permite esta nueva situación y dar lo mejor de mí y seguir poniendo mi talento al servicio de los demás. Bueno, tengo que tener definido eso. ¿Sí? Porque eso es importante, porque entonces yo me enfoco hacia donde necesito, hacia donde quiero o hacia donde elijo. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? Cuando el cambio, ¿qué nos pasa con el cambio a todos? ¿Qué nos pasa? Acá les veo de vuelta a todos. ¿Qué nos pasa con el cambio? El cambio es algo que naturalmente cuesta. ¿Sí? Es algo que naturalmente cuesta y todo lo que es un poco difícil o que sea desafiante o que cueste, tiene sus cuestiones, ¿verdad? Entonces, a ver, a ver. Les pido que hagan algo. Crucen los brazos como siempre cruzan. Crucen los brazos como siempre cruzan, del lado que suelen cruzar. A ver ahí, Víctor, te veo que estás. Cruza tu brazo. Ángel. Nélida, muy bien. Maybel, muy bien. Como te sea cómodo. Y si te puedes recostar por tu asiento, ¿qué tal? ¿Estás más cómodo? Bueno, ahora cruza del otro lado. El que estaba arriba se va abajo, el que estaba abajo, ¿sí? Cruza del otro lado. Y andate un poquito hacia adelante. El cuerpo un poco hacia adelante. Y ahí me escriben en el chat, ¿qué les pasó? ¿Qué les quiero mostrar con este simple ejercicio de una dinámica? El simple hecho de cruzar los brazos de manera distinta ya es un cambio. Y ya me cuesta un poquitito. Ya no estoy tan cómodo, ya no estoy tan cómoda. Y si en vez de cruzarme el brazo y recostarme, porque eso es lo que aprendimos, o sea, mi cuerpo sabe que si yo cruzo el brazo, estoy tranquilo, me recuesto, pero si me cruzo el brazo del otro lado y me pongo a hacer, es una disposición corporal que no es coherente, ¿verdad? Entonces me incomoda. Imagínense, es un 5 segundos o cambio, y cómo ya incomoda, ¿verdad? A mi cuerpo ya le incomoda eso, y a mi mente también. Entonces, no hay que esperar que el cambio sea, wow, qué gusto el cambio, ¿verdad? No hay que esperar eso, pero hay que ser
hay que aceptar el desafío y hay que aceptar lo que viene y lo que hay. Y eso no significa para nada que yo sea una persona conformista. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no me tengo que resistir a algo que está acá enfrente, que a lo mejor viene para que yo me adecue, para que yo cambie, para que yo crezca o para que yo empiece a mirar otras cosas que antes no veía. ¿Sí? ¿Cómo estamos de tiempo? Ah, ya cerramos. Bueno, volvemos a la presentación. Cambios. ¿Qué me gusta de la palabra cambio y qué les dejo? Porque cuando uno me pasó que viene el diccionario y como que cambio es el efecto de cambiar. Entonces, mucha información ahí no había, ¿verdad? Entonces, pero esto me encantó. La palabra cambio denota la acción o transición de un estado inicial a otro diferente. Tan simple como eso, ¿sí? Entonces, y tan simple como eso, y invita a la transformación. El cambio nos invita a la transformación. Si nosotros nos adecuamos, si nosotros empezamos a ver que acá hay cosas positivas, que acá yo puedo seguir aprendiendo, porque eso es otro tema importante. No es que porque yo ya estoy en este cargo o ya tengo tantos años o ya tengo 8 títulos y ya no aprendo más. Siempre tengo que estar abierta a ese cambio y nunca sé cuándo en mi vida me puede aparecer la oportunidad de transformarme, ¿sí? Y también es importante, y les cuento que la adaptación es algo natural. Es algo natural. La naturaleza se va adecuando a los cambios de manera natural. Esto no es algo que está fuera de la capacidad del ser humano. El cambio y la adaptación al cambio es algo natural a los seres humanos. O sea, está en nuestra naturaleza. ¿Y cuáles son los factores que vamos a tener en cuenta para que nos ayude y nos facilite el cambio? ¿Sí? Es la capacidad de aceptación que hablamos al principio, que yo les decía, cuando yo no rechazo, cuando yo acepto el cambio, es mucho más fácil. Cuando yo tengo la predisposición de aceptar esto y dar lo mejor de mí en esta situación, en este momento, y también sacar lo mejor de esta situación que llega a mi vida. Y porque sabemos que es algo que no podemos controlar, porque eso es algo que también nos cuesta mucho, soltar el control. ¿Qué pasa cuando esto cambia y yo tengo que empezar a aprender? Y empezar a aprender implica que no tengo control sobre esto que está pasando, ¿sí? Aceptar aquello que no podemos cambiar, que está en el entorno. La búsqueda del bienestar, a pesar de las situaciones, poder buscar el bienestar en estas situaciones, poder sacar lo mejor posible de esas situaciones. Y acá el requisito fundamental siempre es la actitud, y por sobre todo la actitud proactiva. Ser proactivo, recuerden, ser proactivo implica que yo tenga la iniciativa, que yo me anticipe, acción, pero por sobre todo su valor más importante y principal es la responsabilidad que tengo sobre mí mismo. La adaptación al cambio. Imagínense que con esta pandemia nosotros, y acá pongo solamente 3 factores, que creo que fueron como que, no digo los más importantes, pero lo más usual que pasó, ¿sí? ¿Cómo me adapté al cambio? Fue necesario mucha flexibilidad en la familia. Ahora todos hacemos home office, o no todos, pero al principio sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me empiezo a relacionar de manera diferente con mi familia, que ahora resulta ser que son parte de mi equipo de trabajo, y tengo que coordinar los horarios, y también mis hijos que hacen sus clases virtuales? Entonces hay un montón de coordinaciones que hay que hacer para que pueda funcionar. A nivel laboral, ¿cómo nos estamos relacionando hoy? Este distanciamiento social no debe hacer que perdamos la conexión emocional con las personas, ¿sí? Entonces, a mí me cuesta mucho llegar a un lugar y saludar modo COVID, ¿verdad? Pero a mí me encanta abrazarle a la gente y estar en contacto con las personas. Entonces, el modo COVID a mí me cuesta, pero es a lo que me tengo que adaptar. Y en la parte social, ¿cómo
cómo la sociedad en sí se está adaptando a todo esto que está pasando. Las restricciones, los cuidados. Entonces, todo implica cambio y todo implica adaptación. Y que seamos flexibles a esto es algo fundamental. Recuerden lo que decía hace rato, si yo no puedo tener la capacidad de adaptarme, de ser flexible, de aceptar, yo nomás voy a sufrir porque eso que está allá, que es una realidad, no va a cambiar porque a mí no me guste. Y esto hoy pasa con la pandemia, que es lo que estamos hablando, nuestra situación actual. Pero me puede pasar en cualquier ámbito de mi vida. Me puede pasar, yo no soy feliz con mi pareja y cuando él cambie yo voy a ser demasiado feliz con él, ¿verdad? Entonces, eso tampoco es así. O yo no soy feliz con mi líder y cuando mi líder cambie, ahí sí vamos a ser todos felices en el equipo. Tampoco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que ver conmigo, ¿sí? Por eso es responsabilidad de cada uno. Bueno, y cómo acá que les quiero dejar esta pregunta, ¿cómo estás tomando el cambio? ¿Cómo estás tomando el cambio? Quiero que escriban en el chat, por favor, ¿cómo están tomando el cambio ustedes? Sí, lo que les venga ahí, vamos a hablar de eso también. ¿Cómo están tomando el cambio? ¿Cómo les agarró este cambio, esto nuevo que llega? ¿Sí? ¿Estoy siendo proactivo o estoy siendo reactivo? ¿Sí? Estoy siendo proactivo es cuando yo me hago cargo y estoy siendo reactivo es cuando yo reacciono a una situación y que para colmo luego yo no tuve la culpa de esto que pasó. Entonces, esta circunstancia es más fuerte que yo. ¿Sí? El mensaje es cuando yo soy reactivo, es eso. O sea, esta circunstancia o esto que está pasando es más fuerte y es más grande que yo. Bien, ¿me siguen hasta ahí? Podemos leer esas respuestas entonces. Vamos a leer las respuestas. Ahí, a ver. Sí, ahí hablaban los del codo también. No es tan cómodo, se siente extraño, se siente incómodo. Sencillo, pero denota el cambio. Así es. Con esfuerzo y dificultad. Como un proceso complicado. El cambio me produjo mucha ansiedad. Bien, Perla. La tendencia natural parece ser reactivo. Ok, Rafael, estoy siendo, dice Selva, no entiendo, estoy siendo proactivo, dice Selva, muy bien, ser proactivo parece ser difícil, pero es lo que podemos hacer. Exacto, exacto. Me adapto al cambio, bien, súper bien. Eso es lo que nos queda hacer. Cuando hay una situación fáctica que tenemos en nuestra vida y no podemos cambiar, nos genera dolor inclusive, pero necesitamos adaptarnos. Si nosotros, o aceptar, si nosotros no aceptamos, y a veces, gente, aceptar no significa validar. O sea, cuando yo acepto algo, no siempre es porque yo estoy de acuerdo con eso, pero el hecho de aceptar ya me da paz y yo ahí puedo empezar a construir lo que yo quiero o lo que necesito, ¿sí? Porque hay cosas que únicamente nos restan aceptar y no luchar contra eso, como esto que está pasando hoy, esta nueva realidad que tenemos hoy. Con incertidumbre, hice bien. Gracias por sus respuestas. Entonces, ustedes eligen. ¿Somos proactivos o somos reactivos? No pasa nada si digo yo hoy, soy una persona reactiva, había sido, pero tomo conciencia de eso y quiero cambiar. O sea, yo quiero empezar a estar en el lado donde están los que son proactivos, donde están los que se ocupan de su vida y donde están las personas que hacen que las cosas sucedan, no donde están las personas que esperan que haga las cosas por ellos. ¿Sí? ¿Reactivo o proactivo? Se sintetiza de esta manera. ¿Sos víctima o sos protagonista? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos siendo reactivos, estamos en una posición de víctimas. Estamos en una posición de víctimas porque estamos diciendo, justo vino la pandemia en este momento que yo estaba incursionando en este nuevo negocio, justo en este momento en que no pudo venir en peor momento, ahora yo me quedé parada con esto y con aquello, que puede ser una situación real.
pero ya pasaron unos meses, ya tuve que haberme sacudido de esa situación y seguir hacia adelante. Nuestro compromiso con nosotros mismos es seguir adelante. Nadie dice que esto va a ser fácil, no estamos hablando de que esto sea fácil, pero ese es nuestro compromiso, seguir adelante, porque es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que elegir ser protagonistas de nuestras vidas. Cuando nosotros somos protagonistas de nuestras vidas, no implica que todo va a ser color de rosas, no implica que todo lo bueno nomás me va a pasar. No, implica que aunque me pasen cosas que no me gustan, yo me voy a hacer cargo del cómo voy a reaccionar y de qué resultado voy a tener con eso que me está pasando. Entonces ahora quiero que me escriban cómo se están sintiendo ustedes en el chat. ¿Se están sintiendo como víctimas o como protagonistas? Y no hay respuestas que estén buenas ni malas. El tema es que seamos conscientes, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, yo me estoy sintiendo protagonista, pero ¿qué voy a hacer si es lo que hay? Sí, yo soy protagonista, pero esta es la situación que me toca. ¿Sí? Entonces tampoco estoy siendo tan consciente de que a lo mejor no estoy siendo tan protagonista. ¿Sí? Y otra señal importante acá que me puede dar es, tengo dos opciones. Me quedo con la queja, que es el origen básicamente de muchas enfermedades, y hay gente especialista en quejas, que yo creo que tienen que tener así posgrado en quejas, ¿verdad? Que saben quejarse de todo lo que pasa. De todo lo que pasa. O mi otra alternativa es empezar a buscar mi mejor versión. Si no estoy siendo hoy lo que quiero o no estoy logrando lo que yo estoy queriendo, ¿qué necesito hacer? ¿Qué necesito revisar? ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué necesito adecuar? ¿Dónde necesito ser proactiva? ¿En qué aspecto de mi vida a lo mejor necesito ser proactiva y hacer ese ajuste y hacer el cambio? ¿Sí? Porque si me quedo en la queja, me voy a enfermar. Y ustedes saben que a nuestro cerebro, pero de verdad, por lo menos al cerebro frontal, le cuesta tomar decisiones cuando está en la queja. ¿Sí? La queja daña, la queja no solamente te enferma, sino que te hace como una parálisis. Vos no puedes tomar decisiones, no somos eficientes en nuestra toma de decisiones. Porque nuestro tiempo y nuestro foco está en quejarnos de todo lo que nos pasa, de todo lo que nos duele, de todo lo que no logramos, de todo lo que podemos hacer y no hicimos por esta pandemia, o un montón de cosas, ¿sí? Entonces, si hoy te estás dando cuenta que estás de este lado de la queja, toma conciencia y empezás a cambiar tus acciones, empezás a cambiar tu forma de hablar. Cuidado con la forma en la que hablamos, porque eso también dice mucho. Y siempre estoy enviando mensajes al universo también de cómo yo hablo. ¿Hablo como víctima o hablo como protagonista? ¿Sí? Entonces, mucho ojo con eso, porque eso es súper importante y puede estar definiendo lo que yo estoy viviendo hoy. ¿Sí? No es porque la pandemia a lo mejor define lo que yo estoy pensando, mis creencias, lo que yo estoy siendo hoy. Y ahí lo importante es no latigarme ni sentirme culpable por eso, sino que es darme cuenta, despertar de conciencia y empezar a tomar las acciones para poder cambiar eso. Eso es lo importante. A ver si escribieron en el chat. Dice, había sido que era negativa, no te deja tomar. Sí, cuando uno es negativo es cierto, o por lo menos no te deja tomar las mejores decisiones. Por eso que es importante que nos aliemos a lo mejor de nosotros, porque así como a veces tenemos cosas en nosotros que no nos gustan tanto, lo que pasa es que le ponemos más atención a eso que nos gusta más. Cuando le empezamos a poner atención a lo que sí nos gusta de nosotros, ¿cuántos de ustedes saben cuántos talentos tienen? ¿Cuántas fortalezas tienen? ¿Somos conscientes de eso o no? Ahora, yo te digo, ¿cuáles son las cosas que te gustaría cambiar de vos? Ah, no, 10, así, de una aparecen. ¿Verdad? Pero cuando pregunto, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus talentos?
a veces no estamos tan conectados con eso. Entonces a lo mejor es cambiar más el foco, ¿sí? Sí, pero hay que cambiar, dice Ana. Exacto. Si quieren, porque es una decisión personal, ¿sí? Eso es una decisión que tengo que tomar. Bien. Entonces, les voy a dejar con esto y damos pie a las preguntas que puedan haber después. Decide dar el salto. ¿Qué pasa con este pececito? Imagínense lo que se tuvo que arriesgar para salir de este lugar confortable, con amigos, y dar el salto, confiando que iba a llegar al otro lado. Y eso es lo que necesitamos hacer. Necesitamos confiar en nosotros y dar ese salto. Y ese salto puede ser un paso, puede ser un darme cuenta, puede ser empezar a cambiar mi forma de ver la situación. Por ejemplo, puedo empezar la mañana, puedo empezar mi día dando las gracias por lo que tengo y no reclamando lo que no tengo. Eso puede ser un cambio súper poderoso, por ejemplo, en nuestras vidas. Y a veces no nos damos cuenta. Entonces, eso puede implicar dar el salto. No tiene que ser algo gigantesco, ¿sí? Porque esto de hacerlo de a poco es lo que ayuda a sostener lo que decidamos cambiar. Entonces, la invitación es esta. Anímate a la transformación, ¿sí? A través de la proactividad y la adaptación al cambio. Y muchas gracias. Sí, ahora. A ver. Ok, genial. Muchas gracias, licenciada. Habilitamos nuestra ronda de preguntas. El señor Rafael Mariotti pregunta: ¿círculo de influencia donde yo puedo hacer algo? Exactamente, Rafael, es así. ¿Sí? ¿Ya? Es así, el círculo de influencia es donde yo tengo poder. Es solamente ahí donde yo puedo hacer que las cosas sucedan. Entonces tengo que darme cuenta cuáles son las cosas que hoy ocupan mi tiempo que están dentro de mi círculo de influencia y no dentro de mi círculo de preocupación que está alrededor, que es lo que yo no puedo, no tengo forma de controlar eso. José Amarilla pregunta: ¿qué opina de la meditación como herramienta para calmar la ansiedad generada por la pandemia? ¿Ayuda a ser más proactivo? Excelente pregunta. Para mí la meditación es algo que me ayudó a cambiar mi perspectiva, porque nosotros estamos tan ajetreados en el día a día y no tenemos tiempo de estar con nosotros mismos. Es lo que yo decía hace rato, no podemos, ni siquiera nos conocemos. Y a través de la meditación lo que hacemos es eso, es estar presente, estar en nuestro eje. Así que es una herramienta súper valiosa. Laura Ortigosa: ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos pequeños a sobrellevar el encierro y que no absorban nuestras preocupaciones? Excelente, Laura. Nuestros hijos, y dependiendo de la edad que tengan, querramos o no, igual absorben nuestras preocupaciones. Porque somos energía y la energía que fluye en la casa, bueno, es lo que ellos están absorbiendo, ¿verdad? Entonces, lo primero y lo importante es que en este caso vos tengas claro qué es lo que te preocupa y si hay algo de lo que quieras y puedas hablar con tus hijos, porque también hablar con ellos es algo que baja el nivel de ansiedad, explicarles las cosas. Entonces eso va a bajar el nivel de ansiedad probablemente tuyo y también de tus niños, que sepan las cosas, porque uno de los errores que a veces cometemos los adultos es pensar que nuestros hijos, porque son pequeños, no van a entender. Entonces, para mí lo mejor es hablarles, contarles y bajar el nivel de ansiedad, tanto para los padres como para los niños también. Este es un comentario de Sonia Sosa que dice: estoy a full tratando de contener a mi familia y ahora me siento muy estresada. Se me cae mucho el pelo y despierto a la madrugada. Sonia, ahí está bueno que si vos identifiques si es algo que vos podés hacer con eso. Ejemplo, por ejemplo, hago una meditación, cuido mi alimentación,
¿verdad? Puedes tomar algunas infusiones. Si vos ves que con eso no mejora, está bueno que puedas pedir ayuda a un profesional que te ayude a lo mejor a trabajar esas cosas que te están generando esa situación, ¿verdad? Porque eso, y eso es importante también aclarar, y agradeciendo la pregunta de Sonia, que yo me vaya a hablar con un psicólogo, que yo me vaya a hablar con un coach, no significa, o sea, es algo súper natural hoy en día, ¿sí? Porque lo que nosotros también tenemos que aprender es a pedir ayuda. Yo tengo que poder pedir ayuda si estoy necesitando, si veo que esto ya me está sobrepasando, ¿verdad? O a lo mejor tengo que cambiar la forma en que estoy gestionando esto, ¿verdad? Pero no estoy pudiendo sola. Entonces es súper válido que pueda pedir ayuda para eso. Marta Aguilar pregunta, ¿cómo influye la buena alimentación y buenos hábitos en el bienestar de nuestra familia? Fundamentalmente, yo considero, yo no soy nutricionista, pero yo considero que la buena alimentación y los buenos hábitos forjan el carácter y la disciplina también, ¿verdad? Y si nosotros, imagínense que en esta situación de pandemia hay personas que dieron positivo al COVID, pero eran asintomáticos, o les dio como una gripecita, ¿verdad? Con dolor de cabeza, dolor de garganta y nada. Pero eso de qué dependió, de qué tan cuidados estaban de su organismo, ¿verdad? Entonces ahí también el tema de lo que yo como dice un dicho, somos lo que comemos. ¿Y qué quiero ser? ¿Quiero ser una ensalada o quiero ser una hamburguesa, ¿verdad? Entonces para mí es una cuestión básica que nosotros podamos cuidar la alimentación y si podemos consumir vitaminas, ya sea a través de las frutas o verduras o cosas así, también es muy recomendado, ¿verdad? Creo que esas son todas las preguntas Ok. de las personas que están participando. También tenemos algunos comentarios, como el de Ricardo, que dice, debemos asumir que estamos en tiempos de cambios constantes y debemos ser protagonistas e ir para adelante. En tiempos de crisis debemos buscar nuevas alternativas, nuevas soluciones, debemos innovar y ser proactivos y adaptarnos al cambio. Así también nos dicen muchas gracias, un tema sumamente oportuno, un gusto escucharla, felicitaciones al Comité de Educación y al Comité de Género, muy claro, muy sencillo, muy útil. Muy bien, muchas gracias y creo que sí, ya no hay más preguntas. De mi parte, un gusto, como decía al principio, un gusto y un honor haber compartido esta jornada con ustedes. Gracias también al Comité de Educación y de Género por darme esta oportunidad y contentísima de haber compartido esta tarde con ustedes. Gracias. Muchas gracias.